Robert Lake se despertó el 7 de mayo de 1915 en su camarote de primera clase a bordo de Lusitania con la sensación de que algo no estaba bien. No podía entender qué exactamente. El barco navegaba con suavidad, los motores funcionaban con su habitual zumbido rítmico que se transmitía a través de los mamparos. Tras el ojo de buey brillaba el sol de la mañana y el mar estaba tranquilo, casi sin olas. Todo era como siempre, y precisamente eso era lo que le inquietaba. Lake tenía 52 años y trabajaba como ingeniero mecánico en una empresa de Boston que fabricaba equipamiento industrial para fábricas textiles. Un hombre de cálculos exactos y fórmulas comprobadas. Durante 30 años de trabajo se había acostumbrado a confiar más en los números que en la intuición. Pero aquella mañana la intuición le susurraba algo inquietante, aunque los números decían que todo estaba en orden. Se lavó con agua fría del lavabo de porcelana, se afeitó, se puso una camisa blanca y un traje de tweed. En el bolsillo del chaleco llevaba un reloj de oro, regalo de su esposa por el 25º aniversario de boda. Le dio cuerda por costumbre y escuchó el suave tic-tac del mecanismo. Eran las 8:30 de la mañana. Quedaba poco más de un día para el final del viaje. A la tarde siguiente Lusitania debía entrar en Liverpool. Durante el desayuno en el salón de primera clase, los pasajeros hablaban de la guerra. Un viejo caballero con patillas grises, sentado en la mesa de al lado, razonaba en voz alta que los alemanes jamás se atreverían a atacar un buque de pasajeros. Su esposa asentía, acomodándose el collar de perlas en el cuello. Lake guardaba silencio, cortando la tortilla con un cuchillo de plata. Recordaba la advertencia que la embajada alemana había publicado en los periódicos de Nueva York antes de la salida. Recordaba cómo el capitán Turner aseguraba a los pasajeros que el Lusitania era demasiado rápido para los submarinos. El día transcurrió lentamente. Después del almuerzo, Lake salió a la cubierta de paseo, se apoyó en la barandilla de teca y observó el agua. El mar estaba inusualmente tranquilo para aquellas latitudes, la superficie brillaba bajo el sol como estaño fundido. A lo lejos, a estribor, apareció una fina línea de costa. Irlanda. Lake sacó del bolsillo una libreta encuadernada en cuero y anotó la hora y las coordenadas en la medida en que podía determinarlas. La costumbre de un ingeniero de registrar todo con precisión. Eran las 14:10 cuando vio la estela. Al principio pareció solo un juego de luces sobre el agua, una delgada franja blanca que avanzaba hacia el barco casi en ángulo recto. Lake siguió su trayectoria con la mirada, y algo se le encogió por dentro cuando comprendió que la franja se movía. Iba directamente hacia el costado, cortando el agua tranquila con una precisión geométrica perfecta. Abrió la boca para gritar, pero el sonido se le quedó atascado en la garganta. La primera explosión fue casi silenciosa. Un golpe sordo en algún lugar profundo de las entrañas del barco, el metal gimió largamente, como un ser vivo. La cubierta se balanceó bajo sus pies y Lake se aferró a la barandilla. Durante unos segundos no ocurrió nada. El barco seguía avanzando, los motores funcionaban, la gente en la cubierta quedó paralizada por la confusión. Y entonces comenzó la segunda. La segunda explosión desgarró a Lusitania desde dentro. Comenzó en algún punto bajo la línea de flotación y salió al exterior en una columna de fuego, vapor y escombros que se elevó por encima de los mástiles. Lake fue arrojado contra un mamparo con tal fuerza que sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Los oídos se le taponaron por la presión. Cuando logró ponerse en pie, el costado de estribor del barco ya se inclinaba hacia el agua en un ángulo imposible. Y fue precisamente entonces, aferrándose a la barandilla con manos temblorosas e intentando mantener el equilibrio en la cubierta escorada, cuando Robert Lake vio algo que después no se atrevió a contarle a nadie. En el agua, allí donde se había producido la segunda explosión, apareció un resplandor. No era fuego. Era algo distinto, frío, verdoso, que pulsaba en la masa de agua, como si allí, en las profundidades, latiera un enorme corazón fosforescente. El resplandor se expandía en círculos, se deslizaba bajo el casco del barco, y el agua a su alrededor parecía viva. Lake parpadeó, se frotó los ojos. Cuando volvió a mirar, el resplandor había desaparecido. Solo quedaban el agua oscura y la espuma blanca.
El mundo entero se convirtió en caos. La gente gritaba, corría, caía en la cubierta inclinada. En algún lugar lloraba un niño. Alguien rezaba en voz alta. Y el Lusitania se hundía con una velocidad aterradora que la mente ingenieril de Robert Leith no podía explicar por ninguna de las leyes de la física que conocía. Pasaron 18 minutos desde la primera explosión hasta el momento en que el barco desapareció bajo el agua. Solo 18 minutos. Robert Leith sobrevivió porque, en el momento crítico, su mente apagó el pánico y encendió la lógica. Mientras a su alrededor la gente se agitaba por la cubierta escorada, él calculaba el ángulo de inclinación, la velocidad de hundimiento, la distancia hasta los botes. Los números lo tranquilizaban, le daban la ilusión de control sobre el caos. Ayudó a bajar uno de los botes salvavidas del costado de estribor. Las manos actuaban de forma mecánica, atando nudos que había aprendido a hacer cuando era un muchacho en Massachusetts. La cuerda le quemaba las palmas, pero no sentía el dolor. En el bote subían mujeres y niños, algunos lloraban, otros guardaban silencio con la mirada vidriosa. Una anciana vestida de negro apretaba contra el pecho un maletín de cuero y no quería soltarlo, ni siquiera cuando se lo pedían. El maletín estaba lleno de algo pesado, y el bote se escoró peligrosamente cuando lograron meter a la mujer dentro. Leith no recordaba en qué momento terminó él mismo en el agua. Solo recordaba cómo la cubierta desapareció bajo sus pies, cómo el frío le golpeó el pecho con tal fuerza que el corazón pareció detenerse por un instante. El agua en mayo, frente a las costas de Irlanda, estaba a unos 10 grados. Leith lo sabía, sabía que a esa temperatura una persona pierde el conocimiento en 15 o 20 minutos. El conocimiento no ayudaba, pero seguía contando, seguía manteniendo los números en la cabeza. A su alrededor flotaban restos. Paneles de madera, maletas, cojines de tumbonas. Cuerpos. Leith intentaba no mirarlos, pero los veía por el rabillo del ojo. Una mujer con un vestido azul flotaba boca abajo, su cabello se extendía sobre la superficie del agua como un abanico oscuro. Un hombre con chaleco salvavidas boqueaba, sus manos golpeaban el agua de forma desesperada, y de pronto se quedó inmóvil y empezó a hundirse lentamente. Leith se aferró a una puerta de madera de una cabina de primera clase. La caoba pulida aún conservaba el olor a barniz y humo de cigarros. Rodeó la puerta con los brazos y se pegó a ella con todo el cuerpo, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Los dientes le castañaban con tanta fuerza que se mordió la lengua y sintió el sabor de la sangre. Desde el agua veía lo que no veían quienes estaban en tierra. Veía cómo moría el Lusitania. El barco se recostó sobre el costado de estribor, y aquella imagen resultaba incorrecta, antinatural. Un gigante de 239 metros de eslora, con un desplazamiento de 30.000 toneladas, simplemente se volcó de lado, como un juguete en una bañera. Las 4 chimeneas sobresalían ahora casi en horizontal, de ellas salía un humo negro. Las hélices emergieron del agua, enormes, de 3 palas, aún girando lentamente. El agua a su alrededor hervía y espumaba. La proa ya casi había desaparecido bajo el agua y el barco empezó a hundirse de popa. Ocurría demasiado rápido. Leith había visto hundirse barcos, había leído informes de catástrofes marítimas, había estudiado la construcción naval. El Lusitania no debía hundirse tan deprisa. Incluso con una brecha, incluso con los mamparos estancos dañados, debía mantenerse a flote durante horas, no minutos. Pero el barco se hundía con una velocidad monstruosa e inexplicable. Lo último que vio Leith antes de que la popa desapareciera bajo el agua fueron personas. Aún estaban de pie en la cubierta, agarrándose a las barandillas, aferrándose unos a otros. Algunos saltaban al agua desde alturas de 30 o 40 metros. Leith oía los chapoteos, oía los gritos, pero no podía hacer nada. Solo se aferraba a su puerta y miraba. Cuando la popa se hundió, se formó un remolino. El agua empezó a girar en espiral, arrastrando hacia adentro todo lo que se encontraba cerca. Restos, cuerpos, botes. Leith remaba con los brazos intentando alejarse, pero la corriente lo arrastraba de vuelta. Sentía como el frío penetraba cada vez más profundo, como se le entumecían las piernas, como los dedos dejaban de obedecerle.
Y de nuevo vio aquel resplandor. Apareció allí donde hacía un instante estaba la popa del barco. Profundamente bajo el agua, a unos 20 metros de la superficie, se encendió un brillo verdoso. Pulsaba, crecía, se expandía en círculos. El agua sobre él brillaba desde dentro, como si alguien hubiera encendido una lámpara enorme bajo ella. Leigh parpadeó, sacudió la cabeza. Sabía que el agua fría provocaba alucinaciones, sabía que el cerebro empezaba a apagarse por la falta de oxígeno. Pero el resplandor no desaparecía. Estaba allí, real, palpitante, vivo. Y entonces, de repente, un bote emergió del agua y casi lo arrolló. Unas manos fuertes agarraron a Leigh por el cuello de la camisa y lo arrastraron hacia arriba. Intentó ayudar, pero las manos no le obedecían. Lo subieron al bote como a un saco de harina y cayó al fondo, respirando con dificultad. Un rostro se inclinó sobre él. Un joven marinero de Lusitania, empapado, pálido, con los labios azules por el frío. «Aguante, señor», dijo el marinero. «La ayuda ya viene». «Aguante». Leigh asintió, incapaz de hablar. Yacía en el fondo del bote y miraba al cielo. Estaba despejado, sin nubes, de un azul intenso. Las gaviotas volaban en círculos muy altos sobre el agua, sus gritos sonaban como una burla. Un día de mayo, cálido, tranquilo, hermoso. 1198 personas murieron en aquel hermoso día de mayo. Los barcos de rescate llegaron 2 horas después. Arrastreros de Queenstown, un pequeño puerto irlandés a 30 kilómetros del lugar de la catástrofe. A Leigh lo subieron a bordo de uno de ellos, lo envolvieron en mantas y le dieron té caliente con ron. Estaba sentado en la cubierta, cubierto con una áspera manta de lana que olía a pescado y sal, y miraba el agua. El mar estaba cubierto de restos. Flotaban en la superficie hasta donde alcanzaba la vista. Paneles de madera, muebles, maletas, salvavidas con la inscripción RMS Lusitania. Colchones, almohadas, libros con las páginas empapadas. Una muñeca infantil de rostro de porcelana se mecía sobre las olas, sus ojos de vidrio miraban al cielo. Y cuerpos. También había muchos. Los arrastreros los recogían, los colocaban en fila sobre la cubierta y los cubrían con lonas. Leigh se volvió, pero no podía dejar de oírlo. Los golpes sordos cuando enganchaban otro cuerpo con el bichero. Las voces apagadas de los pescadores, que trabajaban en silencio, con rostros sombríos. Un viejo pescador irlandés, de rostro curtido por el viento y barba canosa, se sentó junto a Leigh y le tendió una cantimplora. «Beba un poco más», dijo. «Le ayudará». Leigh dio un sorbo. El ron le quemó la garganta, pero el calor se extendió por el pecho y el temblor se calmó un poco. «Vi cómo se hundía», dijo el pescador en voz baja. «Desde la costa. Todos lo vimos. 18 minutos. Tomé el tiempo. 18 minutos y desapareció». Guardó silencio, mirando el agua. «He pasado toda mi vida en el mar, señor. 40 años. He visto hundirse barcos. Pero nunca vi algo tan rápido. No está bien. Un barco tan grande no debería hundirse en 18 minutos». Leigh asintió. Su mente de ingeniero ya había empezado a calcular, a analizar, a intentar comprender. El volumen de agua que debía llenar el casco. La velocidad de inundación. El número de compartimentos dañados. Las cifras no cuadraban. Incluso si el torpedo hubiera atravesado varios mamparos estancos, incluso si hubiera dañado las alas de calderas, el barco debía haberse mantenido a flote al menos 1 hora, quizá 2. Pero el Lusitania se hundió en 18 minutos. Hubo una segunda explosión, dijo Leigh casi sin pensar. Después del torpedo. Mucho más fuerte. El pescador lo miró con atención. La oímos. Todos la oímos. El estruendo fue tal que las gaviotas levantaron el vuelo desde la costa. Y la columna de fuego. La vimos incluso desde Queenstown. Calló un momento y luego añadió, más bajo, dicen que los alemanes torpedearon un barco de pasajeros. Pero no lo sé, señor. No sé qué torpedo puede hacer estallar un barco de esa manera.
Leight tampoco lo sabía. Pero pensaba averiguarlo. En Kensington, a los supervivientes los alojaron en el Hotel Queens y en varias pensiones. Leight recibió una pequeña habitación en el segundo piso, con una ventana que daba al puerto. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el agua, oía los gritos, sentía el frío que parecía habérsele metido para siempre en los huesos. A la mañana siguiente llegaron los investigadores. El almirantazgo británico puso en marcha una investigación con una rapidez increíble. Demasiado rápida, pensó Leight. Como si lo esperaran, como si estuvieran preparados. Lo interrogó el capitán Richard Webb, un oficial de la inteligencia naval. Un hombre alto y enjuto, de unos 40 años, con el bigote recortado según el reglamento y fríos ojos grises. Estaba sentado a una mesa en un despacho improvisado en la planta baja del hotel. Delante de él había un cuaderno y varios lápices afilados, alineados con exactitud. Señor Leight, comenzó Webb sin levantar la vista del cuaderno. Dígame exactamente qué vio. ¿La hora de la primera explosión? 14 horas 10 minutos, respondió Leight. Su voz sonaba ronca, la garganta aún le dolía por el agua de mar. El torpedo impactó en el costado de estribor entre la tercera y la cuarta chimenea. ¿Vio el torpedo en sí? Vi la estela en el agua. Una franja blanca que iba directa hacia el barco. Luego el impacto. Webb asintió, tomando notas. ¿Y la segunda explosión? Descríbala con detalle. Leight apretó los puños bajo la mesa. Ahí estaba. Lo más importante. Unos segundos después de la primera. Tal vez 10 o 15 segundos. Fue mucho más fuerte. Comenzó profundamente dentro del barco, en algún lugar bajo la línea de flotación, y salió al exterior. La columna de fuego se elevó por encima de los mástiles. Soy ingeniero, capitán. Trabajo con equipos industriales desde hace más de 30 años. Conozco las explosiones. ¿Y lo que vi? No fue simplemente una explosión de polvo de carbón en un búnker. Fue algo distinto. Webb levantó la vista y miró a Leight con atención por primera vez. ¿Qué quiere decir exactamente? La fuerza de la explosión fue demasiado grande. Demasiado dirigida. Como si no hubiera explotado carbón, sino algo más. Volátil. Más potente. El capitán dejó el lápiz sobre la mesa con mucho cuidado, paralelo al borde del cuaderno. Señor Leight, ¿comprende usted que el Lusitania transportaba carga comercial? Tejidos, alimentos, medicamentos. Nada militar. Nada que pudiera explotar con tal fuerza. Leight guardó silencio. Veía cómo Webb mentía. Estaba escrito en su rostro, en la forma en que evitaba la mirada directa, en la tensión de los músculos alrededor de la boca. Leight había pasado suficiente tiempo en negociaciones comerciales como para reconocer una mentira. Estoy contando lo que vi, dijo con calma. Usted pidió precisión. Yo le doy precisión. Webb volvió a tomar el lápiz y anotó algo. ¿No notó nada más inusual? ¿Antes o después de la explosión? Leight pensó en el resplandor verdoso en el agua. Pensó en cómo palpitaba, se expandía, como algo vivo. Abrió la boca para contarlo, pero algo lo detuvo. Tal vez la intuición. O el miedo a que no lo entendieran. A que lo tomaran por conmocionado, por alguien que alucinaba. No, mintió. Nada más. El interrogatorio duró otra hora. Webb hizo preguntas sobre el número de pasajeros, sobre cómo se arriaron los botes, sobre las acciones de la tripulación. Todo aquello parecía importante, pero Leight sentía que las verdaderas preguntas quedaban sin decir. El capitán sabía algo que no decía. Y Leight ahora también sabía algo de lo que guardaba silencio. Después del interrogatorio, Leight bajó al vestíbulo del hotel. Allí se habían reunido otros supervivientes, estaban sentados en pequeños grupos, bebían té, fumaban, hablaban en voz baja. Algunos lloraban. Una anciana vestida de negro se balanceaba en una silla, abrazándose a sí misma, y murmuraba algo ininteligible. Leight vio un rostro conocido. James Brooks, comerciante textil de Filadelfia.
Habían hablado un par de veces durante el viaje, comentado negocios, intercambiado opiniones sobre la guerra. Brooks estaba sentado junto a la ventana, mirando el puerto con la mirada vacía. Su traje estaba arrugado, el cuello de la camisa desabrochado, la corbata se había perdido en algún lugar del océano. James Lade se acercó y se sentó en la silla de al lado. ¿Cómo está? Brooks giró lentamente la cabeza, como si solo entonces lo hubiera notado. Robert. Está vivo. Bien. Eso es bueno. Hablaba de forma mecánica, como un autómata. Sus ojos seguían vacíos. Perdí a mi esposa, añadió en voz baja. Estábamos bajando un bote. El cabo se rompió por un lado, el bote se escoró y la gente cayó al agua. Ella estaba allí. Vi cómo caía. Intenté saltar tras ella, pero alguien me sujetó. Y luego. Luego no la encontré. Lade le puso la mano en el hombro, sin saber qué decir. Las palabras parecían inútiles. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego Brooks volvió a hablar, su voz era extraña, distante. ¿Vio la segunda explosión? Sí. Yo estaba en el lado opuesto de la cubierta, a babor. Vi cómo la columna de fuego salía del costado de estribor. Robert, llevo 20 años trabajando con textiles. Tengo 3 fábricas. Sé lo que es un incendio, sé cómo arde el algodón, cómo explota el polvo de carbón en las calderas. Lo que vi en el Lusitania. No era eso. El fuego tenía un color incorrecto. Lade se incorporó. ¿De qué color? Naranja. Naranja brillante, casi blanco en el centro. Y el humo era negro, muy denso. Así arde el petróleo. O algo químico. Lade recordó el manifiesto de carga que había visto en Nueva York. El manifiesto público, colgado en el puerto. Figuraban telas, carne en conserva, queso, alambre de cobre. Nada inflamable. Nada explosivo. ¿Lo interrogaron? Preguntó. Sí. Un oficial del almirantazgo. Preguntó por la explosión, por el pánico, por los botes. Pero cuando empecé a hablar del color del fuego, me interrumpió. Dijo que en una situación de estrés la percepción se distorsiona. Que podía haberme equivocado. Brooks se volvió hacia Lade y, por primera vez, apareció algo de lucidez en sus ojos. Pero no me equivoqué. Sé exactamente lo que vi. En los días siguientes, Lade habló con otros supervivientes. Una enfermera canadiense llamada Margaret contó que había oído una tercera explosión, cuando el barco ya casi había desaparecido bajo el agua, un estruendo sordo en algún lugar profundo bajo la superficie. Un fogonero de apellido O'Sullivan, uno de los pocos miembros de la sala de máquinas que sobrevivieron, juraba que las calderas no podían haber explotado con tal fuerza, porque la presión se había liberado inmediatamente después del primer impacto. Un camarero de primera clase, un hombre pequeño y pulcro con un fino bigote llamado William Thomas, contó a Lade un detalle extraño. Había estado en uno de los compartimentos de carga poco antes de la salida de Nueva York, comprobando la colocación del equipaje de los pasajeros. Y allí vio cajas, de madera, sólidas, reforzadas con bandas metálicas, que se cargaban por separado, bajo vigilancia. Las cajas no llevaban ninguna marca, salvo números. Le pregunté al primer oficial qué era aquello, decía Thomas, retorciendo nerviosamente el borde de una servilleta. Me dijo que me ocupara de mi trabajo. Pero vi cómo los estibadores trataban esas cajas. Con muchísimo cuidado. Como si dentro hubiera algo frágil. O peligroso. Lade lo anotaba todo en su cuaderno. Hechos, observaciones, testimonios. Se iban uniendo en una imagen que no le gustaba. Una semana después de la catástrofe, el gobierno británico publicó un informe preliminar. El submarino alemán U-20, al mando del capitán teniente Walter Schwieger, había lanzado un torpedo contra el costado de estribor de Lusitania. El torpedo provocó una explosión de polvo de carbón en el búnker, lo que llevó al rápido hundimiento del barco. El capitán William Turner, comandante de Lusitania, había actuado conforme a las instrucciones del almirantazgo. La versión oficial sonaba simple:
lógica, convincente. Pero no explicaba la fuerza de la segunda explosión. No explicaba la velocidad con la que se hundió el barco. No explicaba por qué tantos botes no pudieron ser arriados, aunque había suficientes para todos los que iban a bordo. Leighton estaba sentado en su habitación del hotel, mirando por la ventana hacia el puerto. Afuera caía una fina llovizna irlandesa, el agua corría por el cristal en hilos delgados. En algún lugar abajo sonaba un violín, uno de los músicos supervivientes ensayaba, y una melodía lenta y triste subía por la escalera. Abrió el cuaderno y volvió a leer sus notas. Cifras, hechos, testimonios. Y un detalle que había anotado, pero que no había contado a nadie. El resplandor verdoso en el agua. Leighton tomó el lápiz y estuvo largo rato mirando la página en blanco. Luego escribió 2 palabras, ¿qué había allí? No sabía la respuesta. Pero cada día estaba más convencido de que la versión oficial ocultaba la verdad. Y de que esa verdad podía resultar más terrible que la propia catástrofe. Robert Leighton regresó a Boston 3 semanas después de la catástrofe. En vapor hasta Nueva York, luego en tren hasta casa. Durante todo el viaje no pudo deshacerse de la sensación de que lo observaban. Un hombre con traje gris en un rincón del salón del vapor, que leía el periódico pero nunca pasaba las páginas. 2 pasajeros en el tren que subieron a su vagón en el último momento y permanecieron todo el trayecto en silencio, mirando por las ventanas. Tal vez era paranoia. Tal vez el agua fría había roto algo en su cabeza, obligándolo a ver conspiraciones donde no las había. Carol Leighton no podía librarse de la sensación de que la historia de Lusitania era algo más que una simple catástrofe marítima. En casa lo recibió su esposa Eleanor. Lo abrazó en el umbral y rompió a llorar sin decir una palabra. Leighton permaneció allí, abrazándola, acariciándole la espalda, y sintió que él mismo no podía llorar. Dentro de él había algo frío y duro, insensible a las emociones. Como si una parte de sí aún permaneciera en aquella agua helada frente a las costas de Irlanda. Eleanor preparó la cena, sus platos favoritos, pero Leighton apenas probó la comida. Estaba sentado a la mesa del comedor, donde todo era tan familiar, tan correcto, y eso parecía irreal. Los candelabros de plata que habían recibido en la boda. La vajilla de porcelana de Inglaterra. El cuadro en la pared con una vista del puerto de Boston. Todo aquello existía en un mundo donde 1000 personas no habían muerto en 18 minutos. Robert, Eleanor le tomó la mano. Necesitas tiempo. Los médicos dicen que después de algo así. Estoy bien, la interrumpió, demasiado bruscamente. Vio cómo ella se sobresaltaba y suavizó la voz. Perdona. De verdad estoy bien. Solo estoy cansado. Pero no estaba bien. Y ambos lo sabían. Al día siguiente, Leighton volvió al trabajo. Su empresa ocupaba un edificio de 3 plantas en un distrito industrial de Boston. Máquinas, planos, olor a aceite y metal. Antes todo aquello le parecía importante, el sentido de su vida. Ahora todo le parecía un juego. Su socio, Charles McIntyre, entró en el despacho hacia el mediodía. Un escocés corpulento, de barba pelirroja y voz atronadora. Habían fundado la empresa juntos 20 años atrás, habían pasado por crisis y éxitos, eran casi como hermanos. Robert, demonios, qué bueno verte con vida, dijo McIntyre, tendiéndole la mano y estrechándosela con fuerza, de hombre a hombre. Todos leímos los periódicos. Una historia terrible. Terrible. Leighton sintió y le señaló una silla. McIntyre se sentó, estiró las piernas. Los alemanes se han vuelto locos, continuó el escocés. Torpedear un barco de pasajeros. Mujeres, niños. Es una barbaridad. Wilson debería declarar la guerra de una vez. No podemos quedarnos al margen. Leighton escuchaba y pensaba que McIntyre tenía razón. Los periódicos estaban llenos de artículos airados. América estaba indignada. 128 estadounidenses habían muerto en el Lusitania y el país exigía justicia. Pero detrás de toda aquella ira justa, Leighton sentía algo más. Manipulación, tal vez. Una ira dirigida.
Charles dijo despacio. ¿Recuerdas el contrato que obtuvimos en marzo? ¿Del Departamento de Guerra? McIntyre frunció el ceño. ¿El de la producción de casquillos de latón? Sí, claro. Un contrato grande. Acabamos de empezar a trabajar. Casquillos de latón para cartuchos, precisó Leight. Cartuchos británicos. Fabricamos componentes de munición para Gran Bretaña, aunque América sea oficialmente neutral en esta guerra. El escocés se encogió de hombros. Negocios, Robert. Los británicos pagan bien. Es un contrato legal, aprobado por el Departamento de Estado. Decenas de empresas en Estados Unidos hacen lo mismo. Entonces suministramos cargamentos militares a Gran Bretaña. Legalmente, a través del océano. ¿Y cómo crees que llegan allí esos cargamentos? McIntyre guardó silencio, mirando a Leight con atención. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el Lusitania pudo haber transportado no solo telas y queso. Que en sus bodegas pudo haber algo más. Leight se levantó y se acercó a la ventana. En la calle, abajo, unos obreros cargaban cajas en un carro. Cajas de madera reforzadas con metal. Exactamente como las que había descrito el camarero Thomas. Después de la catástrofe hablé con miembros de la tripulación, continuó Leight sin volverse. Con pasajeros. Muchos vieron cargas extrañas que se embarcaban bajo vigilancia. Cajas sin marcar. Algunos dicen que vieron proyectiles de artillería. Robert. Estudié el manifiesto público de Lusitania. Enumera unas 5.000 toneladas de carga. Telas, alimentos, alambre de cobre. Pero el barco podía llevar hasta 7.000 toneladas. ¿Dónde están las otras 2.000? McIntyre suspiró con pesadez. Aunque eso sea cierto, ¿qué importancia tiene? Los alemanes mataron de todos modos a civiles. La importancia, Leight se volvió, está en que la segunda explosión fue demasiado fuerte. Yo la vi, Charles. Soy ingeniero, sé cómo explota el polvo de carbón. Lo que vi fue una explosión de municiones. En el despacho se hizo el silencio. Abajo, en alguna parte, sonó la sirena de la fábrica anunciando la pausa del almuerzo. Si es así, dijo McIntyre lentamente, si había cargamentos militares a bordo. Entonces los alemanes tenían derecho a atacar el barco. Según las leyes de la guerra. Sí. Y entonces nuestro gobierno mentía. El gobierno británico mentía. Todos mentían. Sí. McIntyre se levantó y comenzó a pasearse por el despacho. Robert, escúchame con atención. Acabas de pasar por una tragedia terrible. Perdiste amigos, viste la muerte. Eso cambia a una persona. La hace buscar explicaciones, culpables. Pero a veces una tragedia es solo una tragedia. Un torpedo alemán, un accidente con el carbón, pánico. No hace falta convertirlo en una conspiración. Leight miró a su socio y comprendió que nunca le creería. Porque creer daba miedo. Era más fácil pensar que el mundo es simple, que hay villanos alemanes y víctimas inocentes. Más difícil aceptar que tu propio gobierno pudiera haber expuesto a la gente al peligro. Cuando McIntyre se fue, Leight cerró la puerta del despacho con llave y sacó una carpeta de la caja fuerte. La había reunido poco a poco durante las últimas semanas. Recortes de periódicos, copias de documentos, testimonios de testigos que había anotado con cuidado. Había allí un telegrama de James Brooks, que se había quedado en Irlanda. Brooks había encontrado a un pescador local que había sacado del fondo parte de la carga de Lusitania, un cilindro de latón deformado con restos de marcaje. Un casquillo de artillería, calibre .303, munición estándar británica. Había un recorte de un periódico alemán que Leight había conseguido a través de un conocido en Nueva York. En él se citaban declaraciones del capitán teniente Wieger, comandante del U-20. Wieger afirmaba que había lanzado solo un torpedo. Solo uno. Y que había quedado conmocionado por la fuerza de la explosión que siguió al impacto. Había una carta de Margaret, la enfermera que sobrevivió. Había regresado a Canadá y trabajaba en un hospital de Toronto.
Escribía que había visto listas de carga que alguien había intentado retirar de los archivos del puerto de Nueva York. Un empleado del puerto se lo había contado. Dijo que habían venido personas del gobierno, exigieron los documentos y amenazaron a quienes hacían preguntas. Y había un documento extraño que Leight había encontrado por casualidad. Una factura de transporte de la empresa Bethlehem Steel, uno de los mayores fabricantes de armas de Estados Unidos. La factura estaba fechada en abril de 1915. En ella se enumeraban contenedores especiales con un peso total de 1.250 toneladas enviados a Nueva York para su posterior transporte. Leight extendió todos los documentos sobre la mesa y los observó, tratando de ver el cuadro completo. El Lusitania salió de Nueva York el 1 de mayo. En sus bodegas, según el manifiesto público, había unas 5.000 toneladas de carga comercial. Pero los testigos vieron la carga de cajas adicionales bajo vigilancia. Las cajas se cargaban de noche, desde un muelle separado. El peso total de la carga podía alcanzar las 7.000 toneladas. ¿Qué había allí? Cartuchos, sin duda. Tal vez proyectiles de artillería. Quizá explosivos. TNT o piroxilina, nuevos explosivos militares, mucho más potentes que la vieja pólvora negra. Si el torpedo alemán perforó una bodega con semejante carga, la explosión era inevitable. Una explosión potente y devastadora que desgarró el barco desde dentro y lo envió al fondo en 18 minutos. Pero entonces surgía la pregunta, ¿sabía el almirantazgo británico del riesgo? ¿Sabían que estaban enviando un transatlántico de pasajeros con cargamentos militares a través de aguas patrulladas por submarinos alemanes? Leight recordó algo más. La ruta de Lusitania había sido cambiada en el último momento. Normalmente el barco navegaba más al norte, bordeando la costa septentrional de Irlanda. Pero esta vez lo dirigieron más al sur, más cerca de la costa. A esas aguas donde se había avistado un submarino. El capitán Turner había recibido advertencias del almirantazgo. 25 telegramas durante la travesía, informando de submarinos alemanes en la zona. Pero el almirantazgo no envió destructores de escolta. No cambió la ruta. No hizo nada para proteger al barco con 2.000 personas a bordo. ¿Por qué? Leight cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz. Le dolía la cabeza. Pensaba demasiado, dormía demasiado poco. Tal vez MC Intaire tenía razón. Tal vez solo estaba buscando conspiraciones donde no las había. Pero entonces recordó el resplandor verdoso en el agua. Recordó cómo palpitaba, cómo se expandía en círculos. Y comprendió que había algo más. Algo que no entendía. Algo que hacía esta historia aún más extraña y aterradora. Por la noche, en casa, Leight estaba sentado en un sillón junto a la chimenea y miraba el fuego. Eleanor leía un libro en el sofá y de vez en cuando lo miraba con preocupación. La lluvia golpeaba los cristales. Mayo en Boston estaba haciendo frío aquel año. Robert, dijo Eleanor en voz baja, dejando el libro. Tienes que parar. ¿Dejar qué? Tú sabes qué. Estas investigaciones. Los documentos. Las preguntas. Te están destruyendo. Leight se volvió hacia ella. 1.000 personas murieron, Eleanor. Niños. Bebés. Se ahogaron en agua helada porque alguien decidió usarlos como tapadera para transportar armas. No puedo simplemente olvidarlo. ¿Pero qué puedes hacer tú? Aunque tengas razón, aunque hubiera armas allí, ¿qué cambiaría? Los muertos no volverán a la vida. ¿Y tú? Se interrumpió y apartó la mirada. ¿Y yo qué? Te estás muriendo, Robert. Tal vez no físicamente. Pero por dentro. Lo veo. Estás entero en esa agua, en ese fondo. No has vuelto. No del todo. Leight miró el fuego. Las lenguas de las llamas danzaban, proyectando sombras en las paredes. Sabía que ella tenía razón. Sabía que una parte de él realmente se había quedado allí, frente a las costas de Irlanda, en el agua helada entre restos y cuerpos. Pero no podía detenerse.
Porque si se detenía, si aceptaba la versión oficial y dejaba de hacer preguntas, sería una traición a todos los que murieron. Sería aceptar la mentira. Necesito saber la verdad, dijo en voz baja. Aunque no cambie nada. Necesito saberla. Pasaron 3 meses. Agosto trajo a Boston un calor sofocante, pero Leighton casi no salía de casa. Convirtió su despacho del segundo piso en un archivo de la catástrofe. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos. Sobre la mesa se amontonaban documentos, correspondencia con otros supervivientes, planos del barco. Eleanor casi no entraba allí. Le llevaba comida en una bandeja, la dejaba junto a la puerta sin decir palabra. Su matrimonio moría en silencio, como muere una vela sin oxígeno. Leighton lo sabía, pero no podía hacer nada al respecto. El misterio de Lusitania lo había consumido por completo. En julio llegó una carta de un hombre al que nunca había conocido. El sobre no tenía remitente, el matasellos era de Washington. Dentro había una sola hoja escrita con una letra pulcra. Señor Leighton, sé lo que está buscando. No puedo reunirme con usted en persona, es demasiado peligroso. Pero puedo decirle dónde mirar. Busque a un hombre llamado Dudley Field Malone. Fue inspector de aduanas del puerto de Nueva York en abril-mayo de 1915. Él sabe que se cargó en el barco. Pero no hablará si usted llega como periodista o investigador. Solo habla con quienes estuvieron allí. La carta no estaba firmada. Leighton viajó a Nueva York a finales de agosto. Malone lo recibió en su despacho de Broadway. Era un hombre corpulento, de unos 45 años, con rostro cuadrado y ojos cansados. No le ofreció la mano para estrecharla, solo señaló una silla. Señor Leighton. He leído sobre usted en los periódicos. Uno de los supervivientes. Lo siento. Necesito información. Leighton no perdió tiempo en cortesías. Sobre la carga de Lusitania. Sé que había armas allí. Necesito pruebas. Malone guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Abajo rugía Nueva York, sonaban las bocinas de los automóviles, gritaban los vendedores ambulantes. ¿Comprende que puedo perder mi puesto? ¿Qué pueden acusarme de traición? Lo comprendo. Pero 1000 personas están muertas. Y merecen la verdad. Malone abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta. La puso delante de Leighton. Son copias. Los originales fueron incautados. Oficialmente, nunca existieron. Si usted usa esta información, lo negaré todo. Diré que miente. Leighton abrió la carpeta. Dentro había manifiestos de carga, los verdaderos, no los que publicaron los periódicos. Recorrió las líneas con la mirada y algo se le encogió en el estómago. 4 millones de cartuchos calibre .303. 1000 cajas de proyectiles de metralla. 50 toneladas de aluminio para la fabricación de explosivos. 18 cajas de detonadores. Y, al final de la lista, una línea que hizo que Leighton se helara, 123 toneladas de pólvora de piroxilina. Piroxilina. Uno de los explosivos más inestables de la época. Con un almacenamiento incorrecto podía detonar por un golpe, por un cambio brusco de temperatura, incluso por vibraciones. 123 toneladas de esa sustancia en la bodega de un barco que atravesaba una zona de guerra. Dios mío, susurró Leighton. Ahora lo entiende, dijo Malone en voz baja, monótona, como alguien que había ensayado esas palabras muchas veces. El torpedo perforó la bodega número 2, donde se almacenaban los cartuchos y los proyectiles. Se inició un incendio. El fuego alcanzó la piroxilina. Y después. No terminó la frase. No hacía falta. Lo sabían. Leighton miró a Malone. El almirantazgo lo sabía. Su gobierno lo sabía. Cargaron explosivos en un barco de pasajeros y lo enviaron por aguas donde cazaban submarinos. Confiaban en la velocidad de Lusitania. El barco podía alcanzar 25 nudos, ningún submarino podía darle alcance. Pero el capitán Turner redujo la velocidad a 18 nudos para ahorrar carbón.
El almirantazgo no tuvo eso en cuenta. O si lo tuvo, Leight oyó la amargura en su propia voz. Tal vez era exactamente lo que necesitaban. Un incidente. Una catástrofe. Estadounidenses muertos. Un pretexto para arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Malone no respondió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Leight tomó las copias de los documentos y salió a la calle. Hacía bochorno, la humedad era alta y el cielo sobre Nueva York estaba cubierto por una neblina gris. Caminaba por Broadway, chocando con los transeúntes, pensando en lo que ahora sabía. Lo sabía, pero no podía demostrar nada. Porque los originales habían sido destruidos. Porque los testigos callaban por miedo. Porque los gobiernos de dos países estaban interesados en que la verdad quedara enterrada en el fondo del Atlántico. Pero quedaba una pregunta más. La pregunta que atormentaba a Leight más que ninguna otra. La del resplandor verdoso en el agua. Regresó a Boston y comenzó una nueva investigación. Escribió cartas a biólogos marinos, oceanógrafos, especialistas en fenómenos submarinos. La mayoría no respondió. Algunos contestaron con negativas educadas. Pero uno respondió. El profesor Henry Bigelow, de Harvard, especialista en oceanología. Un científico anciano, de barba canosa y mirada penetrante. Invitó a Leight a su laboratorio y escuchó su relato sin interrumpirlo. Un resplandor verdoso en el agua, repitió Bigelow cuando Leight terminó. Pulsante, expandiéndose en círculos. ¿Está seguro de haberlo visto? Completamente seguro. 2 veces. Justo después de la segunda explosión y luego, cuando el barco se hundía. El profesor se levantó, se acercó a la estantería y sacó un volumen grueso. Hay varias explicaciones posibles. La primera es la bioluminiscencia. Algunos organismos marinos, sobre todo el plancton, emiten luz al ser estimulados mecánicamente. Una explosión pudo activarlos. Pero normalmente ese resplandor es azulado, no verde. Y no pulsa de ese modo. Pasó las páginas y encontró la sección que buscaba. La segunda explicación es una reacción química. Si alguna sustancia del barco llegó al agua, pudo provocar un resplandor. Algunos productos químicos brillan al entrar en contacto con el agua de mar. El fósforo, por ejemplo. ¿Había fósforo en el barco? Es posible. Se utilizaron proyectiles de fósforo en la guerra. Crean una cortina de humo al explotar. Si esos proyectiles formaban parte de la carga y se agrietaron por la explosión. Bigelow guardó silencio y frunció el ceño. Pero eso no explica la pulsación. Ni explica por qué el resplandor apareció 2 veces, con un intervalo de varios minutos. Entonces, ¿no sabe qué fue? El profesor negó lentamente con la cabeza. El océano está lleno de fenómenos que no comprendemos, señor Leight. Corrientes profundas, sonidos anómalos, extraños efectos luminosos. Los marineros llevan siglos hablando de cosas que la ciencia no puede explicar. Tal vez lo que usted vio fue uno de esos fenómenos. Leight salió del despacho del profesor sin respuestas. Sabía de la piroxilina en la bodega. Sabía de la conspiración de los gobiernos. Sabía cómo y por qué murieron aquellas personas. Pero el resplandor verdoso seguía siendo un misterio, inexplicable y aterrador. En septiembre recibió una carta de James Brooks desde Irlanda. Brooks seguía en Queenstown, no lograba obligarse a marcharse. Cada día iba a la costa y miraba el agua, como si esperara que el mar le devolviera a su esposa. La carta era extraña, escrita con una caligrafía irregular. Robert, debo contarte algo. Tal vez me esté volviendo loco. Tal vez el dolor haya quebrado mi mente. Pero la vi. Hace 3 noches no podía dormir y salí a la costa alrededor de las 2 de la madrugada. No había luna, solo estrellas. Y vi un resplandor en el agua. Verdoso, pulsante. Exactamente igual que aquel día. Lo observé y me pareció que algo se movía en las profundidades. No eran peces. Algo grande, lento. Y por un instante, te lo juro, vi rostros en ese resplandor. Borrosos, imprecisos,
pero rostros. Cientos de rostros. Por la mañana volví al mismo lugar. No había nada. Solo agua corriente. Pero de noche. De noche hay algo allí. Leigh sostenía la carta entre las manos y sentía cómo se le erizaba la piel. Brock se había vuelto loco de dolor, eso parecía evidente. ¿Pero y si no? ¿Y si allí realmente había algo? ¿Algo que no comprendían? Recordó al viejo pescador irlandés del arrastrero. He pasado toda mi vida en el mar. 40 años. He visto hundirse barcos. Pero nunca tan rápido. Recordó a Margaret, la enfermera que hablaba de una tercera explosión en lo profundo, bajo el agua. Recordó al camarero Thomas, que describía cómo el agua alrededor del barco que se hundía parecía incorrecta, viva. Tal vez todo fueran alucinaciones de personas en estado de shock. Tal vez un cerebro traumatizado creaba imágenes inexistentes. Pero Leigh recordaba aquel resplandor con demasiada nitidez. Recordaba cómo pulsaba al ritmo de su propio latido. En octubre apareció una breve nota en los periódicos. El fogonero O'Sullivan, uno de los miembros supervivientes de la tripulación, se había suicidado en Liverpool. Se ahorcó en su habitación. En la nota de despedida escribió solo una frase: ya no puedo oír esos sonidos. ¿Qué sonidos? Leigh escribió a la policía de Liverpool para intentar averiguar más, pero no obtuvo respuesta. 2 semanas después murió Margaret. La versión oficial fue un accidente. Había salido a pasear junto al río San Lorenzo, en Toronto, y cayó al agua. El cuerpo fue hallado 3 días después. Una amiga suya, otra enfermera, contó en una entrevista a un periódico local que en las últimas semanas Margaret se comportaba de forma extraña. Decía que oía voces. Decía que el agua la llamaba. Leigh recortó la noticia y la añadió a su colección. El expediente se hacía cada vez más voluminoso, pero las respuestas no aumentaban. Solo aparecían nuevas preguntas, nuevos misterios, nuevas muertes. En noviembre llegó otra carta anónima. Otra letra, otro sobre. Pero el mismo tema. Deje de buscar. Lo que busca es peligroso. No para los gobiernos. Para usted. Algunos secretos deben permanecer en el fondo. Márchese mientras aún está a tiempo. Leigh quemó la carta en la chimenea. Observó cómo el papel se ennegrecía, se retorcía y se convertía en cenizas. Pero las palabras ya se habían grabado en su memoria. Eleanor lo encontró junto a la chimenea avanzada la noche. Estaba de pie en la puerta del despacho, mirando las paredes cubiertas de documentos, su rostro demacrado, envejecido 10 años en medio año. Robert, su voz era suave, pero firme. Me voy. Mañana. A casa de mi hermana, en Filadelfia. No puedo seguir viendo cómo te destruyes. Leigh asintió sin apartar la vista del fuego. Lo entiendo. ¿Ni siquiera me pedirás que me quede? Por fin la miró. A la luz mortecina de la chimenea, su rostro le parecía ajeno, distante. Tienes razón al irte. Ya no soy el hombre con el que te casaste. Ese hombre se quedó en el agua, frente a las costas de Irlanda. No sé quién soy ahora. Eleanor se secó una lágrima y se volvió hacia la puerta. 1000 personas murieron aquel día, Robert. Pero tú no debes ser la número 1001. Se fue. Leigh oyó sus pasos en la escalera, el crujido del suelo en el dormitorio mientras hacía las maletas. Por la mañana la acompañó a la estación y la ayudó a llevar los equipajes. Se despidieron brevemente, sin abrazos, como viejos conocidos y no como esposos que habían vivido juntos 25 años. El tren partió y Leigh se quedó solo en el andén. El viento de noviembre agitaba los faldones de su abrigo. A lo lejos sonaba la sirena de una fábrica, comenzaba la jornada laboral. Regresó a casa, a la casa vacía, ahora llena solo de sombras y de preguntas sin respuesta. Y siguió buscando la verdad, aunque ya no estaba seguro de querer encontrarla. Robert Leigh murió en el invierno de 1937 en su casa de Boston. Tenía 74 años. El médico escribió en el certificado de defunción, insuficiencia cardíaca.
Pero su sobrina, que lo cuidó en los últimos meses, contaba después que simplemente estaba cansado. Cansado de buscar respuestas que no existían. En su despacho encontraron 23 carpetas con documentos sobre el Lusitania. Miles de páginas de testimonios, cartas, recortes de prensa, fotografías. La sobrina quiso entregarlo todo a un archivo histórico, pero 2 días después del funeral llegaron a la casa hombres del gobierno. Fueron corteses, pero inflexibles. Se llevaron todos los documentos, dejando solo un recibo. Cuando la sobrina intentó protestar, le explicaron que era una cuestión de seguridad nacional. Los documentos desaparecieron. Oficialmente, nunca existieron. Pero antes de morir, Leite escribió una carta. Larga, detallada, dirigida a nadie en concreto. Simplemente una exposición de los hechos que había reunido durante 22 años de investigación. Selló la carta en un sobre con la instrucción de no abrirla hasta 1995, 80 años después de la catástrofe. Entregó la carta a su abogado, que la guardó en una caja de seguridad bancaria. En la carta, Leite escribió la carga de Lusitania, piroxilina, proyectiles, millones de cartuchos. Describió cómo los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos pusieron conscientemente en peligro la vida de 2.000 personas por objetivos estratégicos. Como el almirantazgo se negó a proporcionar escolta pese a las advertencias sobre submarinos. Como tras la catástrofe se destruyeron todos los documentos incómodos, se intimidó a los testigos y la verdad fue enterrada junto con los muertos. Pero al final de la carta escribió sobre otra cosa. Pasé 22 años intentando comprender lo que ocurrió el 7 de mayo de 1915. Encontré respuestas a muchas preguntas. Pero una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué era aquel resplandor en el agua? Hablé con oceanógrafos, químicos, físicos. Nadie pudo darme una explicación satisfactoria. ¿Bioluminiscencia? Tal vez. ¿Una reacción química? Puede ser. Pero lo vi 2 veces. Y no estuve solo. Otros supervivientes vieron lo mismo, aunque la mayoría tenía miedo de hablar de ello. James Brooks vio ese resplandor 3 meses después de la catástrofe. Luego, varias veces más. Me escribió sobre ello hasta su muerte, en 1923. En su última carta me dijo que pensaba regresar a Irlanda para siempre. Quería estar cerca de aquel lugar. Decía que sentía una llamada. Nunca hablé de esto públicamente porque temía que me consideraran un loco. Pero ahora, al final de mi vida, cuando ya no tengo nada que perder, debo dejarlo por escrito. El mar guarda secretos más profundos de lo que podemos imaginar. Y algunos de esos secretos quizá no estén destinados a ser revelados. La carta fue abierta en 1995. Para entonces, la mayoría de los documentos sobre el Lusitania ya habían sido desclasificados. Los historiadores confirmaron que el barco efectivamente transportaba carga militar. Confirmaron que el almirantazgo británico conocía los riesgos. Confirmaron la conspiración. Pero la parte del resplandor verdoso quedó como una curiosidad, una extraña nota al margen de una historia trágica. Nadie la tomó en serio. El lugar donde se hundió el Lusitania se encuentra a 90 metros bajo la superficie, a 11 millas del cabo Old Head of Kinsale, en la costa sur de Irlanda. Las coordenadas son conocidas con exactitud: 51 grados 22 minutos de latitud norte, 8 grados 33 minutos de longitud oeste. El barco yace sobre su costado de estribor, casi en la misma posición en la que se hundió. El casco se va desintegrando lentamente por el paso del tiempo y la corrosión. Las 4 enormes chimeneas se han derrumbado, las cubiertas se han hundido, y los ojos de buey de la cabina de primera clase donde una vez durmió Robert Leith están ahora cubiertos de algas y colonias de moluscos. Muchos buceadores han descendido a los restos a lo largo del último siglo. Algunos describieron sensaciones extrañas en profundidad, una inquietud inexplicable, la sensación de que alguien los observa. Un buzo que descendió a los restos en 2005 contó que vio un débil resplandor verdoso que emanaba de una grieta en el casco. Pero sus compañeros no vieron nada, y más tarde lo atribuyó a un reflejo de la luz de su propia lámpara.
En 2008, un grupo de arqueólogos marinos llevó a cabo un estudio detallado del lugar de la catástrofe. Utilizaron robots submarinos con cámaras, sonares y magnetómetros. Elaboraron un mapa preciso de los restos. Confirmaron que la explosión se produjo en la bodega número 2, exactamente donde se almacenaban las municiones. Pero también descubrieron algo extraño. Concentraciones inusuales de ciertos minerales en el agua alrededor de los restos. Anomalías magnéticas poco comunes. Cambios en la temperatura del agua que no encajaban en los modelos conocidos de corrientes oceánicas. Los científicos no pudieron explicarlo. En el informe escribieron que eran necesarias investigaciones adicionales. Esas investigaciones nunca se llevaron a cabo. La financiación se agotó y el proyecto se cerró. Hoy, el Lusitania sigue reposando en el fondo del Atlántico, convirtiéndose lentamente en parte del lecho marino. Los peces nadan a través de los pasillos vacíos donde una vez la gente reía y conversaba. Las algas se mecen en las cabinas donde dormían niños que nunca llegarían a crecer. Las hélices oxidadas ya no giran, las máquinas guardan silencio, las calderas están frías. A veces, los pescadores de Keenstown, que hoy se llama Cove, cuentan historias extrañas. Dicen que en determinadas noches, cuando el mar está especialmente calmado y no hay luna, se puede ver un débil resplandor en el agua sobre ese lugar. Verdoso, pulsante. Los ancianos niegan con la cabeza y dicen que no es más que plancton. Los jóvenes se ríen, no creen en esas historias. Pero algunos pescadores, los más viejos, los que recuerdan los relatos de sus abuelos, evitan ese lugar por la noche. No explican por qué. Simplemente lo rodean. En tierra, en un pequeño museo de Cove, se conservan objetos recuperados de Lusitania a lo largo de los años. Vajilla, piezas de maquinaria, pertenencias personales de los pasajeros. Fotografías de personas felices que subían por la pasarela en Nueva York el 7 de mayo, sin saber que una semana después yacerían en el fondo del océano. Entre los objetos expuestos hay uno extraño. Una libreta de notas encuadernada en cuero, muy dañada por el agua. Fue recuperada del fondo en 1982. La letra está borrada, la mayoría de las páginas son ilegibles. Pero en la última página, protegida por un clip metálico que llegó allí por azar, pueden leerse unas pocas palabras. 14 horas 10 minutos. Estela en el agua. Geometría perfecta. La letra de Robert Leith. Las últimas anotaciones que hizo antes de que el mundo se diera la vuelta. La libreta yace en una vitrina de cristal, y los turistas pasan de largo sin prestarle demasiada atención. Les interesan más las fotografías del barco en todo su esplendor de preguerra, las chimeneas relucientes, la madera pulida, los rostros felices. Pero a veces alguien se detiene ante la vitrina de la libreta. Lee esas últimas palabras. Y quizá, por un instante, imagina a aquel hombre. Al ingeniero de Boston que estaba de pie en la cubierta en un claro día de mayo y vio una estela blanca avanzando sobre el agua. Al hombre que sobrevivió a la catástrofe, pero perdió en ella una parte de sí mismo. Al hombre que pasó el resto de su vida buscando respuestas a preguntas que tal vez no tienen respuesta. El mar guarda sus secretos. Profundamente, en la oscuridad fría donde no alcanza la luz del sol, yacen los restos de Lusitania. Junto a 1198 almas que encontraron allí su último descanso. Junto a una verdad que nunca fue contada del todo. Junto a misterios que quizá deban permanecer sin contar. El agua sobre los restos está tranquila esta tarde. El sol se pone sobre la costa irlandesa, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Las gaviotas vuelan sobre las olas, y sus gritos se apagan poco a poco con la llegada de la noche. El mar respira despacio, profundamente, eternamente. Y en algún lugar allí abajo, muy por debajo de la superficie, en una oscuridad que la luz no perturba, el viejo barco continúa su último viaje hacia ninguna parte. Lentamente, muy lentamente, convirtiéndose en polvo, en óxido, en memoria.